Mi nombre es Patricia Solís. Yo tenía 78 años y trabajé al lado del hombre más poderoso de la televisión mexicana. El hombre que decidía quién se convertía en estrella y quién desaparecía para siempre. El hombre que con un solo gesto hacía que carreras explotaran o murieran la misma noche. Pero yo también vi a ese mismo hombre encerrarse en la oficina después de las grabaciones, apagar el teléfono y quedarse mirando la pared como si acabara de recibir la peor noticia de su vida. Fui asistente de producción de Raúl Velasco durante años que cambiaron mi vida para siempre. Y lo que voy a contar aquí me costó décadas guardarlo en silencio, porque a veces las personas que todo el mundo admira cargan pesos que nadie ve, pesos que destruyen por dentro. Antes de continuar, deja un like, comenta aquí abajo y suscríbete al canal, porque esta historia merece ser escuchada, y tú necesitas escucharla hasta el final. Yo nunca fui actriz, nunca fui presentadora, nunca fui periodista. Fui asistente de producción, nada más. Y fue exactamente así como mi madre me enseñó. Si quieres respeto en este medio, empieza respetando tu trabajo y cierra la boca cuando haya que cerrarla. Raúl Velasco. Todo el mundo lo conocía como el dueño de la televisión mexicana, el hombre que mandaba en todo y en todos. Pero yo conocía al señor que se escondía en la oficina después de grabar, al señor que miraba listas con el ceño fruncido, al señor que a veces colgaba el teléfono y se quedaba inmóvil, mirando la pared como si acabara de perderlo todo. Para mí siempre fue el señor Raúl. Nunca lo llamé jefe con intimidad, mucho menos Raulito, como algunos se atrevían a hacerlo. Y él tampoco pedía cercanía, pedía eficiencia, lealtad y, por encima de todo, discreción. Llegué a él por necesidad, como casi todo el mundo llega a sus trabajos. Mi marido había muerto joven, mis 2 hijos estaban en la escuela y el dinero no alcanzaba para nada. Una prima que trabajaba en Televisa me dijo que estaban buscando una asistente para el programa más importante del país. No me contó todos los detalles, solo dijo que era para trabajar con alguien muy exigente. Me llamaron a las oficinas de Televisa San Ángel. Recuerdo el olor a café recién hecho mezclado con el olor de los estudios. Ese olor extraño a maquillaje, cables calientes y ambición. Un señor de traje gris me entrevistó. Hablaba poco y lo anotaba todo. Me preguntó si sabía guardar secretos, si tenía problema de horarios nocturnos, si la presión me asustaba. Respondí la verdad. Lo único que me asustaba era no poder mantener a mis hijos. Al final me miró fijamente y dijo, «Va a trabajar para alguien muy importante. Aquí lo más valioso no es trabajar rápido, es saber cuando usted no vio nada». Asentí en silencio. Un asistente de producción es contratado tanto por las manos como por la boca cerrada. Eso lo aprendí el primer día. Y fue ese primer día cuando lo vi entrar al estudio. Caminaba con esa seguridad que solo da el poder real. Saludaba a las personas sin exagerar. Traje impecable, corbata perfecta, todo bajo control. Me extendió la mano como si fuera solo una formalidad más. «Patricia», dijo. «Mucho gusto, señor Velasco», respondí. «Señor Velasco es para la gente de afuera. Aquí llámame Raúl». Asentí, pero por dentro sabía que nunca iba a llamarlo solo Raúl. Había una distancia que él mismo construía, aunque dijera lo contrario. El primer día que vi a Raúl Velasco entrar al estudio quedó grabado en mi memoria. No fue algo espectacular. No hubo anuncio ni silencio dramático. Simplemente entró. Caminaba con una seguridad tranquila, de esas que no necesitan exhibirse. Era la seguridad que solo da el poder real, cuando alguien sabe exactamente quién es y qué representa en ese lugar. Saludaba a las personas solo con un leve movimiento de cabeza o un buen día corto. Nada de sonrisas exageradas, nada de abrazos. Todo parecía calculado, contenido. Usaba un traje impecable, sin una sola arruga fuera de lugar. La corbata estaba perfectamente ajustada, como si la hubiera acomodado minutos antes, aún sabiendo que probablemente estaba así desde temprano. Cuando llegó frente a mí, extendió la mano con naturalidad. Dijo, «Patricia». Yo estreché su mano con cuidado y respondí, «Mucho gusto, señor Velasco».
Levantó apenas una ceja y contestó con un tono casi cordial: «Señor Velasco, me llaman los de fuera. Aquí soy Raúl». Asentí, pero por dentro sabía que nunca lograría llamarlo solo Raúl. Había una distancia allí, incluso cuando decía lo contrario. No era algo impuesto con gritos ni órdenes. Era una barrera invisible que él mismo construía, hecha de postura, silencio y control. Los primeros meses fueron de rutina pura. Yo coordinaba llamadas, organizaba listas de invitados, revisaba horarios de ensayos y entradas al escenario. Me aseguraba de que todo fluyera sin interrupciones. Siempre en domingo era una maquinaria enorme, con cientos de personas involucradas. Yo era apenas un engranaje pequeño, pero necesario para que todo funcionara al ritmo correcto. Raúl era exigente. Cuando algo salía mal, uno lo sabía de inmediato. No levantaba la voz, no gritaba. Eso quizá habría sido más fácil. Solo miraba con una expresión de decepción silenciosa que hacía sentir peor que cualquier regaño público. Al mismo tiempo era justo. Cuando el trabajo estaba bien hecho, lo reconocía, aunque fuera con pocas palabras. Un día mi hijo menor enfermó gravemente y tuve que faltar. Me sentía aterrada pensando en las consecuencias. Para mi sorpresa, Raúl se encargó personalmente de que el seguro cubriera todo. Luego me llamó y dijo: «La familia es primero, Patricia, pero cuando regreses necesito que estés al 100%. Así era él. Generoso cuando correspondía, pero siempre con expectativas claras de lealtad absoluta. No había punto medio. O estabas dentro o no estabas. Por eso, cuando meses después comenzaron a ocurrir cosas extrañas, dolió más, porque yo ya lo respetaba profundamente y no quería, de ninguna manera, creer que alguien como él pudiera estar metido en algo turbio. Aproximadamente 6 meses después de haber comenzado a trabajar con él, ocurrió la primera situación que rompió por completo la rutina que ya conocía. Fue un jueves por la tarde, después de una grabación más larga de lo habitual. El estudio estaba cansado. La gente recogía cables, las luces se apagaban poco a poco y todos pensábamos en irnos a casa. Raúl me llamó a su oficina y me pidió que me quedara más tiempo de lo normal. Dijo que vendrían unas personas y que prefería que yo atendiera la entrada. No era raro quedarse tarde en Televisa, pero sí era raro el tono con el que lo dijo. No fue amable ni casual, sonó serio, casi molesto. Le pregunté si esperaba visitas importantes. Respondió que digamos que sí, pero que en la bitácora no anotara nada. Cuando se fueran, debía ser como si nunca hubieran estado allí. Sentí un escalofrío inmediato. En televisión, cuando te piden que no registres algo, es porque oficialmente no debe existir. Cerca de las 10 de la noche llegaron 3 hombres. No vestían como ejecutivos de televisión ni como artistas. Llevaban trajes oscuros, pero sin elegancia. Eran trajes funcionales, sin personalidad. Uno de ellos cargaba una carpeta de cuero visiblemente gastada. Se limitaron a decir que venían a ver al señor Velasco, sin dar nombres. Los acompañé hasta la oficina privada de Raúl. Él estaba de pie, junto a la ventana, observando los estudios iluminados desde arriba. Me agradeció y me pidió que me retirara a la sala de espera, por si llegaba a necesitarme. La puerta quedó entreabierta. No tenía intención de escuchar, pero desde donde me senté era imposible no captar fragmentos. No palabras completas, sino tonos. La voz de Raúl sonaba tensa, muy distinta a cuando hablaba con patrocinadores o artistas. Los otros hablaban más bajo, uno con un acento norteño muy marcado. Hubo una frase que escuché con claridad: «No podemos seguir moviéndolo de ciudad en ciudad. Ya llamaron demasiado la atención». Raúl respondió con firmeza que entonces se quedaría bajo su responsabilidad y que en su programa nadie preguntaba si él decía que alguien se presentaba. Sentí el estómago revolverse. ¿De quién hablaban? ¿Qué significaba moverlo de ciudad en ciudad? La reunión duró cerca de 1 hora. Cuando salieron, ninguno me miró. El hombre de la carpeta la llevaba más abultada que cuando llegó. Raúl los acompañó hasta la salida y volvió a su oficina. Yo me quedé fingiendo revisar papeles. Al salir, se acercó con una calma que nunca le había visto. Me dijo que lo de esa noche no había ocurrido. Asentí. Aclaró que no me pedía mentir, sino olvidar. Esa noche no dormí bien.
Cada vez que cerraba los ojos veía la carpeta abultada y escuchaba la frase «bajo mi responsabilidad». Me preguntaba si mi trabajo valía tanto como para convertirme en cómplice de algo que no entendía. Después de la noche de los 3 hombres y la carpeta, intenté convencerme de que había sido un hecho aislado. Tal vez un favor personal, algún asunto privado que no me correspondía entender. Me repetí que en televisión pasaban cosas extrañas todo el tiempo y que no debía darle más vueltas. Durante 2 semanas todo pareció volver a la normalidad y esa aparente calma me ayudó a bajar la guardia. Un lunes, por la mañana, mientras revisaba las listas de invitados del día, llegó un cantante que no estaba registrado en ningún lado. Eso era imposible. Yo llevaba el control absoluto de cada persona que pisaba el programa. Nombres, horarios, camerinos, todo pasaba por mis manos. Sin embargo, ese hombre no aparecía en ninguna hoja. Tendría unos 30 años. Era atractivo, con aspecto de galán de telenovela, pero había algo en su mirada que no encajaba. No era seguridad ni arrogancia, era miedo. Entró acompañado por un asistente directo de Raúl, no por alguien del equipo normal de producción. Lo llevaron de inmediato a un camerino apartado, de los que casi no se usaban. Le pregunté al asistente quién era. Se mostró incómodo y dijo que eran órdenes del señor Velasco, que se presentaría el domingo, pero que no debía anotarlo, que Raúl se encargaría de todo. Volví a sentir el mismo escalofrío. Otra vez esa instrucción, no lo anotes, como si escribir un nombre fuera peligroso. Insistí al menos por su nombre. Me dijo que se llamaba Ricardo Montiel, pero que allí no usaría ese nombre, que Raúl le daría otro nombre artístico más adelante. Esa misma tarde, Raúl me llamó a su oficina. Me dijo que sabía que yo era observadora y que había notado la llegada de alguien no registrado. Asentí sin decir nada. Entonces explicó que el joven cantaría el domingo bajo el nombre de Alan Reyes y que ese sería el único nombre que debía aparecer. Me atreví a preguntar por qué tanto secreto. Raúl dudó un segundo antes de responder que ese muchacho tenía problemas serios, del tipo que si no se le ayudaba, no llegaría vivo al final del mes. Sentí un nudo en la garganta. Pregunté qué tipo de problemas. Me respondió que los que se tienen cuando se canta para la gente equivocada y esa gente no quiere que sigas cantando. Comprendí sin necesidad de más detalles. Ya se sabía que algunos artistas tenían vínculos peligrosos y que las amenazas eran reales. Raúl dijo que no lo protegía por caridad, sino dándole visibilidad. Cuando alguien se vuelve conocido, es más difícil que desaparezca sin que nadie pregunte. Durante esa semana, Ricardo, o Alan, casi no salió del camerino. Yo le llevaba comida y café. Apenas hablaba, solo agradecía con una sonrisa triste que no llegaba a los ojos. El domingo llegó. El programa se grabó como siempre, con luces, público y aplausos. Raúl presentó a Alan Reyes como una nueva promesa de la música romántica. Cantó una balada hermosa, y el público respondió con entusiasmo. Todo parecía normal, pero yo sabía que no era una celebración, era una despedida. Con el paso de los meses, mis sospechas dejaron de ser solo intuiciones. Lo que había ocurrido con Ricardo no fue un caso aislado. Poco a poco empecé a notar un patrón que se repetía con inquietante precisión. Raúl Velasco no era solo el conductor más poderoso de la televisión mexicana. Era un hombre que movía piezas en tableros que yo apenas comenzaba a comprender. Nunca me explicó todo de manera directa. No era su forma de operar. Pero fragmentos de conversaciones, documentos que pasaban por su escritorio y situaciones que se repetían una y otra vez me permitieron armar el panrevés. Cada cierto tiempo aparecía alguien que no estaba en las listas. Siempre la misma instrucción: no anotar nada. A veces eran cantantes, otras comediantes. En una ocasión, incluso una actriz joven que había desaparecido de las telenovelas sin explicación pública. Todos tenían algo en común: la misma mirada que había visto en Ricardo. Miedo mezclado con gratitud, como si supieran que estaban recibiendo una última oportunidad. Raúl nunca daba detalles completos, pero yo aprendí a leer entre líneas. Escuchaba tonos, veía gestos, reconocía silencios que decían más que cualquier palabra. Con el tiempo entendí que existía una red de personas dedicadas a sacar artistas de situaciones peligrosas. Raúl era una pieza clave. Su programa era la plataforma perfecta, masivo, respetado, casi intocable. Un espacio donde alguien podía aparecer públicamente y, por lo tanto, dejar de ser invisible.
Una noche, después de una grabación especialmente larga, me atreví a preguntarle directamente. Estábamos solos en su oficina. Él revisaba contratos mientras yo organizaba carpetas. Le pregunté por qué hacía todo eso. Ya tenía fama, dinero y respeto. ¿Por qué arriesgarse por gente que ni siquiera conocía? Raúl se quitó los lentes y se frotó los ojos. Por primera vez lo vi realmente cansado, más viejo de lo que aparentaba en cámara. Me dijo que lo hacía porque podía, porque tenía un micrófono que millones escuchaban, acceso a lugares donde otros no entraban y un nombre que abría puertas, y que si no usaba eso para algo más que vender discos y entretener, entonces no servía de nada. Le dije que era peligroso. Me respondió que sí, que era mucho. Por eso muy poca gente sabía, y por eso necesitaba que yo siguiera siendo discreta. El día que todo se hiciera público, dejaría de funcionar y la gente que estaba ayudando se quedaría sin salida. Esa noche, camino a casa, pensé mucho en mis hijos, en mi trabajo y en lo que estaba arriesgando solo por estar allí. Pero también pensé en Ricardo, en la actriz, y en todos los nombres que nunca volvieron a aparecer. Personas que seguían vivas en algún lugar gracias a alguien que decidió arriesgarse. Y entendí que no siempre se eligen los momentos importantes de la vida. A veces, simplemente te encuentras en medio de algo más grande que tú, y tienes que decidir si te apartas o te quedas. Yo me quedé. Los 3 días siguientes fueron extraños desde el primer minuto. Raúl canceló compromisos, pasó horas encerrado en su oficina haciendo llamadas y recibió visitas a horarios poco habituales. Yo seguía cumpliendo con mi trabajo normal, pero con los nervios siempre tensos, esperando que algo sucediera en cualquier momento. La noche del miércoles, Raúl volvió a pedirme que me quedara. Dijo que traerían a la joven desaparecida si todo salía bien. Me pidió que preparara el camerino 3 y que me asegurara de que nadie del equipo de limpieza entrara esa noche. Pregunté si realmente la traerían a Televisa. Respondió que era el único lugar donde no la buscarían esa noche. Preparé el camerino con ropa limpia, comida y agua. Cerré con llave y esperé. Pasada la medianoche escuché movimiento en los pasillos. Miré con cuidado y vi a Raúl caminando rápido junto a uno de los hombres que había venido días antes. Entre los dos sostenían a una joven. Tendría unos 23 años. Estaba descalza, con el cabello revuelto y la mirada perdida, como si no estuviera del todo presente. Raúl me pidió que abriera el camerino. Corrí, saqué la llave y abrí la puerta. La sentaron con cuidado en el sofá. No lloraba, pero temblaba. Pregunté si estaba herida. Me dijeron que no físicamente, pero que estaba en shock y que no había hablado desde que la sacaron de donde estaba. Raúl se arrodilló frente a ella y le explicó que ya estaba a salvo. Luego salimos al pasillo. El hombre contó que la habían encontrado en una casa en Cuernavaca, sola y encerrada en una habitación. Habían tenido suerte. Raúl decidió que pasaría la noche allí y que al día siguiente la moverían a un lugar más seguro. Me pidió que me quedara con ella y que no la dejara sola. Me dio un número escrito a mano y me pidió que lo llamara solo a él si pasaba algo. Acepté sin pensarlo. Cuando me quedé sola con la joven, me senté a su lado y le dije mi nombre. No habló al principio. Después empezó a llorar en silencio. Le ofrecí agua, que bebió despacio. Más tarde, con voz casi inaudible, preguntó si ya se habían ido. Le dije que sí, que estaba segura. Esa noche no dormí. Me quedé despierta cuidando a alguien cuyo nombre completo ni siquiera conocía, pero que en ese momento dependía de mí. Y entendí algo más sobre Raúl Velasco. No solo movía influencias, arriesgaba su nombre, su posición y su seguridad por personas que el mundo ya había olvidado. Al amanecer, la joven finalmente se quedó dormida en el sofá del camerino. Yo aproveché para lavarme el rostro y respirar un poco. A las 7, Raúl llegó y tocó suavemente antes de entrar. Le conté cómo había pasado la noche. Se acercó a verla y murmuró que nadie debería pasar por algo así. Me explicó que en una hora vendrían personas de confianza para llevársela con su familia, pero que primero la llevarían a un lugar donde pudiera recibir atención. Dijo también que quienes la tenían irían a buscarla, pero que por ahora tenían otros problemas más grandes, lo que les daba algo de tiempo. Cuando la joven despertó y vio a Raúl, se puso tensa. Él se presentó y le explicó que su familia lo había contactado. Le aseguró que pronto estaría con ellos. Le dio una bolsa con ropa limpia y le indicó el baño. Mientras ella se duchaba, Raúl me dijo que rescates así no eran frecuentes,
Pero cuando ocurrían, no había margen para errores. Si algo salía mal, los que pagaban eran ellos. Poco después, tocaron la puerta con una señal acordada. Entraron dos mujeres que yo ya había visto antes. Una de ellas era la hermana. Cuando se abrazaron, ambas rompieron a llanto. Salieron rápido por la puerta trasera. Raúl cerró el camerino y me pidió que borrara cualquier registro de su uso. Ese mismo día volví a mi trabajo normal, pero ya no era la misma. Había sido testigo de algo que cambiaba vidas, y entendí que estar presente a veces era suficiente para marcar la diferencia. Después de ese rescate, algo cambió en mí. Ya no podía ver a Raúl solo como mi jefe. Veía a un hombre cargando un peso enorme, y yo, sin buscarlo, ya era parte de ese peso. Las semanas siguientes fueron tensas. Raúl estaba más serio. Recibía llamadas que lo dejaban inquieto y regresaba de reuniones externas en silencio. Una tarde, mientras organizaba papeles, encontré una nota doblada entre contratos. Decía, no se meta más, última advertencia. Raúl entró justo en ese momento. No se enojó, suspiró y guardó la nota. Dijo que ya era hora de que viera una. Le pregunté si recibía muchas. Respondió que más de las que quisiera, pero que era parte del costo. Me aseguró que el miedo era normal, pero no podía paralizarlo. Le dije que tenía hijos y que me preocupaba lo que pudiera pasar. Me respondió que entendía y que si algún día quería salir, no me juzgaría. Pensé en todo y le pedí solo una cosa: que si la situación se volvía realmente peligrosa, me lo dijera y me sacara de todo. No quería ser heroína, quería ayudar, pero también volver a casa con mis hijos. Raúl aceptó sin pensarlo. Me prometió que si las cosas se ponían demasiado feas, me sacaría antes de que me pasara algo. Extendió la mano y yo la estreché. Fue un pacto silencioso, de esos que no se escriben, pero se cumplen. Los días siguientes fueron extraños. El programa siguió grabándose con normalidad. Las cámaras, las luces y los artistas estaban ahí como siempre. Pero debajo de todo eso, había una tensión que solo nosotros sentíamos. Raúl seguía recibiendo llamadas amenazantes y yo seguía borrando registros y coordinando movimientos discretos. Una noche, después de una grabación, me quedé organizando papeles. Escuché ruidos fuera de lo normal en el pasillo. Pasos lentos, calculados. Miré con cuidado y vi a dos hombres caminando, revisando puertas y oficinas. No eran seguridad de Televisa. No llevaban identificación visible. Me escondí en el despacho con el corazón acelerado. Escuché cómo probaban la puerta de Raúl, que estaba cerrada con llave. Murmuraron algo que no pude entender y luego se fueron. Esperé varios minutos antes de salir y llamé a Raúl de inmediato para contarle lo que había visto. Él guardó silencio un momento largo. Luego me dijo que al día siguiente no fuera a trabajar. Pregunté por qué. Respondió que necesitaba asegurarse de que yo estuviera bien y ganar tiempo para mover algunas cosas. Le dije que si él se quedaba, yo también. Me respondió que esta vez no era mi decisión. Era una orden. Colgó antes de que pudiera protestar. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había vivido desde que empecé a trabajar con él. Y por primera vez no tuve miedo de perder el empleo. Tuve miedo real. Miedo de perder la vida. Después de las amenazas, de la visita del comandante y de las conversaciones tensas, Raúl tomó una decisión. Me dijo que iba a detener las operaciones, al menos por un tiempo. No podía seguir poniendo en riesgo a tanta gente. Yo sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por la seguridad. Tristeza porque sabía que para él significaba renunciar a algo que consideraba un deber. Pero entonces llegó una llamada. Atendí el teléfono y escuché la voz de una mujer joven desesperada. Dijo que necesitaba hablar con el señor Velasco, que era una cuestión de vida o muerte. Siguiendo las instrucciones que ya teníamos, le expliqué que Raúl no podía ayudar más en ese tipo de situaciones y que podía darle otros contactos. Ella insistió. Dijo que solo él podía ayudarla, que su hermano era músico y estaba amenazado, que si no hacía algo público, lo matarían pronto. Sentí el corazón encogerse. Tomé nota de todo y colgué. Me quedé varios minutos mirando el papel, debatiendo si debía contarle a Raúl o no. Al final entré a su oficina y le conté todo. Él escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé, dijo que no podía, que había prometido detenerse. Me giré para salir, pero me pidió que esperara. Al volver, vi en sus ojos ese brillo que ya conocía.
el de alguien que acaba de tomar una decisión. Me pidió el número. Le dije que pensé que ya no ayudaría más. Respondió que había cosas que no se podían dejar pasar. Si alguien lo buscaba específicamente a él, entonces tenía que intentarlo, aunque fuera una última vez. Me pidió que no se lo dijera a nadie, que esta vez lo hacía por su cuenta y que asumiría solo las consecuencias. El hermano de la mujer era un músico norteño. Había escrito una canción que incomodó a la gente equivocada. Lo amenazaron, destruyeron su equipo y le dijeron que si seguía tocando, lo matarían. Raúl decidió presentarlo en el programa, en vivo, cantando esa canción. Intenté disuadirlo. Le dije que eso era exactamente lo que le habían pedido que no hiciera. Raúl respondió con una calma que daba más miedo que cualquier enojo. Dijo que si no hacía nada, el muchacho moriría en silencio. Si lo presentaba, al menos tendría una oportunidad, aunque fuera mínima. Me dijo que no podía traicionar ese principio, y entendí que ya había cruzado la línea otra vez. El músico llegó el viernes para los ensayos. Era joven, delgado y estaba visiblemente nervioso. Traía un violín viejo y no dejaba de mirar alrededor. Su hermana lo acompañaba. Cuando vio a Raúl, se le llenaron los ojos de lágrimas. Raúl le dijo que cantaría el domingo, sin cambiar ni una palabra de la canción. Los ensayos fueron tensos. El muchacho tenía buena voz, pero los nervios lo traicionaban. Raúl fue paciente con él, más de lo que le había visto a otros artistas. Le pidió que el domingo solo pensara en la música. El domingo llegó. El estudio estaba lleno como siempre. El programa empezó normal. Raúl sonreía, presentaba artistas, hacía bromas, pero yo notaba la tensión en sus hombros. Cuando llegó el turno del músico, lo presentó sin adornos. El joven subió al escenario temblando. Raúl le puso una mano en el hombro y le dijo algo al oído. La canción fue hermosa y dura. Hablaba de injusticia, miedo y esperanza. Muchos entendieron el mensaje. El público aplaudió, pero yo vi rostros que no lo hicieron. Rostros serios, atentos. Al terminar, Raúl despidió al músico rápidamente. Le ordenó que se fuera de inmediato, sin saludar a nadie. Yo ayudé a cerrar el programa. Todo parecía normal, pero no lo era. Encontré a Raúl en el camerino, sentado frente al espejo. Me preguntó si creía que había hecho lo correcto. Le dije que había dado una oportunidad. Respondió que había cruzado la línea, públicamente, en vivo, frente a millones, que ahora no había marcha atrás. Me pidió algo importante, que si algo le pasaba, yo no tuviera nada que ver, que él había tomado esa decisión, solo. Nos despedimos en el estacionamiento. Me dijo que nos veríamos al día siguiente. Yo asentí, pero un mal presentimiento no me abandonó. Esa noche no dormí. Esperé una llamada, una noticia, algo, pero no pasó nada. El lunes llegué temprano a Televisa. Raúl estaba en su oficina como siempre. Me saludó normal. Dijo que tal vez había exagerado, que quizá no había sido tan grave. Durante 2 semanas todo siguió igual. El programa continuó. Raúl parecía más relajado. Yo empecé a bajar la guardia. Fue un error. 3 semanas después del programa del músico, recibí una llamada extraña. Una voz que no conocía me dijo que el favor tenía precio y que se cobraría esa semana. Corrí a la oficina de Raúl y se lo conté. No se sorprendió. Dijo que ya era hora. Me dijo que yo no haría nada, que él esperaría, que cuando vinieran los enfrentaría. Intenté protestar, pero me pidió que me fuera a casa. Fui a la dirección que me dieron esa misma noche. Era una casa modesta, en una colonia que yo no conocía. Nada llamaba la atención desde fuera. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el rostro serio y cansado, como alguien que llevaba días sin dormir bien. Me hizo pasar sin decir mucho. En la sala había 3 personas más. Todos tenían la misma expresión tensa. Pregunté directamente dónde estaba Raúl. La mujer me respondió que estaba vivo, pero escondido. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que sentarme. Explicaron que habían ido por él la noche del miércoles, que lo estaban esperando en su casa. Raúl tuvo suerte. Alguien avisó a tiempo y pudo salir por la parte trasera. Pregunté dónde estaba ahora. Me dijeron que en un lugar seguro, fuera de la ciudad. No podían decirme más por mi propia seguridad y la de él. Un hombre añadió que lo ocurrido con el músico norteño había sido la gota que derramó el vaso. Ya no podían permitir que Raúl siguiera así. El mensaje había sido claro. O se detenía definitivamente,
¿O lo detenían ellos? Pregunté si se iba a detener. Negaron con la cabeza. Dijeron que conocían a Raúl. No iba a detenerse, pero sí iba a cambiar la forma de operar. Ya no podía ser tan visible ni usar el programa de la misma manera. El programa seguiría y Raúl volvería, pero tendría que ser más cuidadoso. Entonces me dijeron que yo debía decidir si seguía con él o si era momento de apartarme. Me sorprendió la pregunta. Pensé en mis hijos, en mi vida, en todo lo que podía perder. Pero también pensé en Raúl y en todas las personas que habían pasado por esa red silenciosa. Dije que me quedaba, pero pregunté si mis hijos estarían protegidos. Me aseguraron que ya lo estaban, que había vigilancia discreta desde hacía tiempo. Raúl volvió a Televisa unos días después, como si nada hubiera pasado. Saludó a todos con su sonrisa habitual. Cuando me vio, me guiñó un ojo. Esa tarde me llamó a su oficina y se disculpó por los días difíciles. Dijo que necesitaba que yo estuviera lejos por si la situación empeoraba. Me explicó que todo seguiría igual en apariencia, pero con más cuidado. Ya no podía ayudar de forma tan directa. Empezó a hacerlo de manera más silenciosa. Personas aparecían como parte del público, como músicos de fondo, como extras. Lo suficiente para dejar registro, pero no para llamar la atención. También usaba llamadas, recomendaciones y contactos. Todo más discreto, más calculado. Pero seguía haciendo la diferencia. Los años pasaron dentro de esa dinámica. Para el mundo, Raúl Velasco seguía siendo el rey de la televisión mexicana, el hombre más poderoso del medio. Para mí, era alguien que cargaba un peso que casi nadie conocía. Decisiones imposibles, noches sin dormir, riesgos constantes. La red que había construido maduró. Ya no era solo él. Había muchas personas trabajando en silencio, coordinadas, eficientes. Eso le permitió seguir ayudando sin exponerse tanto. Las amenazas nunca desaparecieron del todo. Cartas, llamadas, mensajes velados. Raúl las recibía con una calma que ya le conocía, como parte del costo. Una tarde, ya con los años encima, me llamó para hablar del futuro. Me dijo que no estaría allí para siempre y que algún día todo tendría que continuar sin él. Por eso intentaba mantenerme alejada de lo más peligroso. Me entregó una carpeta gruesa con nombres, números y procedimientos. Dijo que confiaba en mí, que sabía que no la usaría para beneficio propio, sino para ayudar a otros. Cuando me jubilé, después de casi 30 años trabajando con él, hizo una pequeña reunión de despedida. Dijo que yo había sido más que una asistente, que había sido guardiana de secretos y protectora de historias que no estaban en los libros. Hoy, con 78 años, miro todo con la perspectiva que solo da el tiempo. Raúl Velasco murió hace años. En su funeral, miles lo despidieron como el hombre que marcó la televisión. Nadie habló de las vidas que salvó en silencio. Yo estuve allí, callada, llorando por el hombre que muy pocos conocieron de verdad. Con el tiempo muchos hablaron mal de él. Dijeron que era duro, exigente, incluso cruel. Y no lo niego, pero solo vieron una cara. Yo vi la otra. Por eso cuento esta historia ahora. No para hacerlo santo. Los santos no existen. La cuento porque las personas son complejas. Pueden tener defectos y hacer cosas extraordinarias. Raúl Velasco fue todo eso. Un hombre imperfecto que decidió usar su poder para algo más que sí mismo. Y eso, en un mundo donde pocos lo hacen, merece ser recordado. Ahí está, la historia que guardé durante décadas. Los bastidores que nadie vio. El Raúl Velasco que el público nunca conoció. El hombre detrás del poder. El ser humano detrás de las cámaras. Fue el rey de la televisión mexicana. El hombre que hizo brillar estrellas y derrumbó carreras. Pero también fue el hombre que cargaba pesos invisibles. Que se escondía en la oficina. Que miraba la pared como si lo hubiera perdido todo. Hoy, a los 78 años, por fin lo conté. Porque esta historia merecía ser escuchada. Porque algunas verdades necesitan salir a la luz. Porque detrás de cada gigante de la televisión existe un ser humano con sus dolores, sus miedos, sus secretos. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conocías este lado de Raúl Velasco? Deja aquí en los comentarios lo que piensas. Los leo todos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Porque cada semana traigo historias así, historias reales.
Historias que estuvieron escondidas durante años. Historias que necesitan ser contadas. Comparte este video con alguien que también vivió esa época. Con alguien que recuerda siempre en domingo. Con alguien que merece conocer la verdad. Y dime, ¿valió la pena escucharla? ¿La historia te conmovió? Espero tu respuesta. Hasta el próximo video. Quédate con Dios.